Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo que, sinceramente, me emociona muchísimo compartir con ustedes. Hoy los voy a llevar virtualmente conmigo a un lugar mágico, un lugar que siempre he soñado visitar y donde viví una experiencia inolvidable. Prepárense porque vamos a París. Sí, lo escucharon bien, París. Pero no es un viaje cualquiera, es un viaje lleno de romance, de momentos especiales y de celebraciones. Alil y yo celebramos nuestro aniversario en la Ciudad de la Luz, y quiero compartir con ustedes cada detalle de esta aventura de ensueño. Verán los lugares que visitamos, los restaurantes que probamos, las experiencias que vivimos y, por supuesto, cómo fue celebrar nuestro amor en un escenario tan icónico. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de croissants, champán y besos bajo la Torre Eiffel, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los vídeos de viajes, de romance y de experiencias personales, por favor, suscríbanse al canal. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a hacer crecer esta comunidad que tanto queremos. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme a París. Bueno, ¿por dónde empezar? El viaje a París surgió un poco de la nada. Alil y yo llevábamos tiempo hablando de celebrar nuestro aniversario de una manera especial, algo que realmente recordáramos siempre. Habíamos barajado varias opciones, desde una escapada a la playa hasta un retiro en la montaña, pero ninguna terminaba de encajarnos del todo. Queríamos algo diferente, algo que realmente nos sacudiera de la rutina y nos permitiera reconectar como pareja. Habíamos considerado incluso un viaje por carretera, pero el tiempo no nos acompañaba. Así que cuando surgió la idea de París, mientras veíamos una película romántica ambientada en la ciudad, ambos supimos al instante que era el lugar perfecto. Era como si el destino nos estuviera llamando, como si todas las señales apuntaran en esa dirección. Un clic, un momento de epifanía. La preparación del viaje fue, como se pueden imaginar, emocionante pero también un poco estresante. Reserva de vuelos, hotel, planificación de itinerarios, elección de restaurantes. Uf. La lista de cosas por hacer parecía interminable. Pero cada minuto de esfuerzo valió la pena. Investigué a fondo cada rincón de la ciudad, leí blogs de viajes, vi vídeos de otros viajeros y creé una guía personalizada con los lugares que no podíamos perdernos. Decidimos alojarnos en un pequeño hotel boutique en el barrio de Saint-Germain-des-Prés. Queríamos un lugar con encanto, con personalidad, y que estuviera bien ubicado para poder explorar la ciudad a pie. Y vaya que lo encontramos. El hotel era precioso, con un ambiente súper acogedor y un personal increíblemente amable. Nos hicieron sentir como en casa desde el primer momento. Incluso nos recibieron con una botella de champán y unos macarons para celebrar nuestro aniversario. Un detalle que nos robó el corazón. Llegamos a París un viernes por la tarde con la emoción a flor de piel. Nada más salir del aeropuerto Charles de Gaulle, ya se sentía la magia en el aire. El olor a croissants recién horneados, el sonido de los acordeones, la arquitectura impresionante. París te envuelve desde el primer instante, te seduce con su encanto y te hace sentir parte de algo especial. El trayecto del aeropuerto al hotel fue como un preludio de todo lo que estaba por venir. Después de instalarnos en el hotel, decidimos dar un primer paseo por el barrio. Saint-Germain-des-Prés es un laberinto de calles estrechas, llenas de cafés literarios, galerías de arte y boutiques con encanto. Caminamos sin rumbo fijo, disfrutando del ambiente parisino y dejando que la ciudad nos sorprendiera. Nos perdimos en sus calles, admirando los escaparates de las tiendas, observando a la gente pasar y sintiendo la vibración de la ciudad. Cenamos en un pequeño bistro alejado de las multitudes turísticas, probando la famosa sopa de cebolla francesa y un delicioso steak frites. Fue la manera perfecta de empezar nuestra aventura. Terminamos el día con un paseo a orillas del Sena, contemplando la belleza de la ciudad iluminada. Al día siguiente, el gran día de nuestro aniversario, nos levantamos temprano para aprovechar al máximo el día. Desayunamos en una cafetería cercana al hotel, disfrutando de un café au lait y un pain au chocolat. Nuestra primera parada, obviamente, fue la Torre Eiffel. No podía faltar. La vimos desde lejos, imponente, majestuosa, y la emoción fue creciendo a medida que nos acercábamos. La fila para subir era larga, pero valió la pena la espera.
Subir a la Torre Eiffel es una experiencia increíble. Las vistas de París son absolutamente espectaculares. Se puede ver toda la ciudad extendiéndose a tus pies, con sus tejados grises, sus monumentos emblemáticos y sus parques exuberantes. Hicimos fotos, nos abrazamos y disfrutamos de ese momento mágico juntos. Fue un comienzo de aniversario perfecto. Después de la Torre Eiffel, dimos un paseo por los jardines de Luxemburgo, un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. Nos sentamos en una de las sillas verdes típicas del parque y disfrutamos del sol y del ambiente relajado. Vimos a niños jugando, a parejas paseando y a personas leyendo un libro. Almorzamos en una crepería, probando crepes dulces y salados. Deliciosos. Yo pedí un crepe de jamón y queso, y Alil uno de Nutella y plátano. Un festín. Por la tarde visitamos el Museo del Louvre. No pudimos verlo entero, es inmenso. Pero nos centramos en algunas de las obras más famosas, como la Mona Lisa y la Venus de Milo. Ver estas obras maestras en persona es una experiencia que te deja sin aliento. La Mona Lisa con su sonrisa enigmática te hipnotiza. La Venus de Milo con su belleza atemporal te transporta a la antigua Grecia. Para la cena de aniversario, reservamos mesa en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Queríamos un lugar especial, romántico, y que nos permitiera disfrutar de la vista de la torre iluminada. Encontramos un restaurante encantador en el barrio de Trocadero, con una terraza con vistas espectaculares. La comida fue exquisita, el ambiente perfecto y la compañía inmejorable. Pedimos un menú degustación con platos típicos de la gastronomía francesa. Alil me sorprendió con un precioso collar, un recuerdo de este viaje inolvidable. Brindamos con champán y nos prometimos seguir celebrando nuestro amor en París y en cualquier lugar del mundo. Después de la cena, dimos un paseo por el Sena, viendo la Torre Eiffel iluminada. Fue un momento mágico. Al día siguiente exploramos el barrio de Montmartre, conocido por su ambiente bohemio y por la Basílica del Sagrado Corazón. Subimos a la basílica y disfrutamos de unas vistas impresionantes de la ciudad. Paseamos por la Place du Tertre, donde artistas callejeros pintan retratos y paisajes. Compramos un recuerdo de nuestro viaje, un pequeño cuadro de la Torre Eiffel. Hablamos con uno de los artistas, que nos contó historias del barrio y de sus habitantes. También visitamos la Catedral de Notre Dame, aunque lamentablemente no pudimos entrar debido a las obras de reconstrucción. Fue conmovedor ver la catedral, un símbolo de París, en ese estado, pero también esperanzador saber que se está trabajando para restaurarla. Rezamos por su pronta recuperación. Durante nuestra estancia en París, probamos muchísimos platos típicos de la gastronomía francesa. Además de la sopa de cebolla, el steak frites y los crepes, también probamos el croque monsieur, el escargot, el macaron y el pain au chocolat. Todo estaba delicioso. París es un paraíso para los amantes de la buena comida. Cada comida era una aventura, cada sabor una nueva experiencia. Otro de los momentos más especiales del viaje fue un paseo en barco por el río Sena. Vimos los monumentos de París desde una perspectiva diferente, disfrutando de las vistas y de la brisa en la cara. Fue un paseo romántico y relajante, perfecto para terminar un día de turismo. Escuchamos música francesa mientras navegábamos y nos sentimos como si estuviéramos en una película. Por supuesto, no podía faltar la visita a una panadería francesa. Entramos en una boulangerie y compramos una baguette crujiente y un pain au chocolat recién horneado. Nos sentamos en un banco en la calle y disfrutamos de nuestro desayuno parisino, observando a la gente pasar. Fue un momento sencillo pero especial. Una de las cosas que más me gustó de París es su ambiente cultural. Hay museos, galerías de arte, teatros y salas de conciertos por todas partes. Pudimos asistir a un espectáculo de jazz en un pequeño club de Saint-Germain-des-Prés. Fue una noche mágica con música en vivo y un ambiente íntimo. Conocimos a otros amantes del jazz y compartimos historias y risas. Y por supuesto, no puedo olvidarme de las compras. París es una ciudad perfecta para ir de compras, tanto si buscas marcas de lujo como si prefieres tiendas vintage y boutiques independientes. Paseamos por los Campos Elíseos, la avenida más famosa de París, y admiramos los escaparates de las tiendas de moda. Compré un bolso precioso que me recordará este viaje para siempre. Alil encontró un sombrero clásico que le sienta fenomenal. Nuestro viaje a París fue una experiencia inolvidable.
Celebramos nuestro amor en un escenario mágico, descubrimos una ciudad llena de encanto y vivimos momentos que recordaremos siempre. París es una ciudad que te roba el corazón, una ciudad que te enamora. Es un lugar donde la belleza te rodea por todas partes, donde la historia cobra vida y donde el romance flota en el aire. Bueno, creo que he compartido con ustedes los momentos más destacados de nuestro viaje a París. Espero que hayan disfrutado de este recorrido virtual y que se hayan contagiado de la magia de la Ciudad de la Luz. En resumen, celebramos nuestro aniversario en París, visitamos la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, Montmartre y Notre Dame, disfrutamos de la gastronomía francesa y vivimos momentos románticos e inolvidables. París es una ciudad que enamora y que te deja recuerdos para toda la vida. Es un destino perfecto para celebrar el amor y para crear momentos especiales. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a viajar, a celebrar el amor y a perseguir sus sueños. Recuerden que la vida es una aventura y que vale la pena explorarla. Ahora me encantaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Les gustaría visitar París? ¿Cuál es su lugar favorito de la ciudad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Me gustaría saber si han visitado alguno de los lugares que mencioné o si tienen alguna recomendación para mi próximo viaje. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Au revoir. Y recuerden, nunca dejen de soñar y de explorar.